tema y hay un texto en el libro de los Hechos, capítulo 16. Voy a leerle a Hechos 16, vamos a leerlo desde el 25. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Señor y Dios Padre, te damos gracias en esta nueva mañana, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Padre maravilloso, por ese privilegio que nos da, Señor, de escuchar, de compartir, de hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy tu palabra nos hable a nuestro corazón, que nos redarguya, que nos confronte, que nos guíe, que nos dirija, que nos anime, Padre maravilloso, que nos ayude, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje le he colocado un título y es: ¿cuál es tu carcelero? Es una pregunta. ¿Cuál es tu carcelero? Y vamos a hablar un poco de este pasaje. Pero como hemos visto la importancia siempre hablar del contexto histórico en que se escribe el texto. Y aquí en el texto de los Hechos podemos encontrarnos, dice la palabra que Pablo y Silas fueron llevados al calabozo. Aunque no leímos el contexto, la razón por la cual lo llevaron al calabozo, pero si usted lee todo el capítulo 16, se va a dar cuenta cuál fue la razón de que ellos fueran al calabozo, y es que ellos estaban en Filipo, estaban en la ciudad y estaban con unos hermanos de la iglesia de Filipos, y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. O era como un medium, como alguien que adivinaba el futuro o que predecía el futuro. Entonces Pablo va y le dice al espíritu que tenía esta mujer: sal de ella, y salió. Lo dejó libre. Entonces ellos en vista de esa situación, que era un negocio, porque eran unas personas que tenían a esta muchacha para su negocio, para lucrarse, porque a la gente en ese entonces le gustaba que le hablaran de su futuro, qué iba a pasar, qué era lo que... Bueno, hoy en día es lo mismo, ¿no? Mucha gente van del brujo, del otro, para que le lea la mano, para que le diga qué es lo que viene para él, cuál es su suerte, cuál es su novio, cuál es su futuro, qué es lo que viene. Hoy lo vemos igual. Entonces, estos, no lo dice el texto, pero estos empezaron a decir que Pablo y Silas estaban revolucionando, estaban alborotando la ciudad, y estaban alborotando y el desorden, el orden público que había. Entonces los apresan y los envían al calabozo. El calabozo es un lugar, digamos, de los más feos que hay en la cárcel, ¿no? De los más duros. Yo no sé si alguno tiene alguna experiencia o algún familiar de que haya estado en la cárcel, pero ese calabozo es un lugar allá, dice el texto que lo llevaron a lo profundo, y este calabozo era un lugar oscuro,
era un lugar húmedo, era lo último que había allá, porque el que se portaba mal, el que no obedecía o el que quería comportarse como él quería, allá lo llevaba. Y a estos dos hombres, a Pablo y a Silas, estos siervos del Señor, son llevados a ese lugar, son llevados allá a ese calabozo. Y fuera eso, el calabozo, digamos, es como seguramente como hoy está pavimentado y todo con baldosa. Allá era así en el suelo, sin nada, o sea, era un lugar húmedo, era un lugar de mucha humedad, es decir que no era bueno estar ahí. Fuera eso, el olor nauseabundo que generaba eso por la descomposición, por los desechos, por todo lo que dejaban ahí, es decir que ese era un lugar feo, horrible, y a ellos los llevaron allá. Fuera de eso, habla el texto que los amarraron al cepo. El cepo era como una especie de seguridad que le colocaban en los pies y les amarraban, y no era que lo colocaban así, le abrían los pies hasta donde más daba y ahí les colocaban, de tal manera que la posición en la que ellos se encontraban fuera que estaban en ese lugar y esa situación difícil, y lógrese usted imaginar ese acontecimiento allá en su mente, piense cómo era y cómo estaría Pablo y Silas allá bueno, yo aquí no, pero seguramente ellos los amarraban y estaban en esa situación bastante difícil para ellos. Y fuera eso, sus cuerpos habían sido maltratados. Dice el texto que los latigaron, que le dieron látigos, que los castigaban, que los azotaron por esa situación. Digamos que fue algo injusto, pero los azotaron y allá los llevaron. Fuera eso, estaban maltratados, estaban golpeados, y ahí en ese sitio, en ese lugar, imagínense usted a Pablo y a Silas, los dos hablando, los dos conversando. Silas seguramente le dice a Pablo, casi que no, yo pensé que no iba a salir de esa golpiza que nos dieron, de ese maltrato que nos dieron, de esa situación que estaba viviendo, creí que me iban a matar. Seguramente Pablo le dice, sí, yo hubiera creído lo mismo si no supiera que el Señor nos tiene aquí con un propósito específico. Y que nosotros ahora en este momento no sabemos cuál es el propósito, pero el Señor tiene un propósito que estemos aquí en esta cárcel, en este lugar y en este momento. Estoy especulando, estoy hablando del texto, porque el texto no lo dice, pero seguramente existía ese diálogo entre ellos y estaban hablando ahí en esa situación. Y seguramente le dice Pablo, ¿por qué no cantamos y alabamos al Señor? Y Silas, en medio de su dolor, pero aquí no puedo ni casi ni hablar, no puedo, mira cómo estoy con los pies en el cepo, con todo golpeado y maltratado. Y le diría a Silas, ¿pero qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Qué hacemos, Pablo? ¿Qué podemos cantar nosotros acá? Y seguramente como ellos ya conocían todo el Antiguo Testamento y sugirieron seguramente unos salmos, el Salmo 27 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Y seguramente cantaron el otro salmo, el Salmo 18 dice, con mi Dios desbarataré ejército, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Yo creo que han escuchado esas alabanzas de estos salmos. Estamos especulando acerca de los salmos porque seguramente estos no fueron, pero estos salmos hablan de lo poderoso y de lo grande que es Dios, de lo poderoso y lo maravilloso y misericordioso que es Dios, y seguramente ellos empezaron a vivir esa sensación que estaban viviendo ahí y esa situación adversa, dolorosa y difícil que estaban viviendo, porque hemos descrito la situación en que estaba Pablo y Silas, pero a pesar de ellos tenían una actitud totalmente diferente, no de quejarse, no de decir estoy aquí de manera injusta, me metieron a esta cárcel de manera injusta, Señor, ¿cuándo nos vas a sacar de acá? No, ellos empezaron a alabar, ellos empezaron a cantar, ellos empezaron a dar gracias a Dios, porque había un propósito especial en la vida de ellos. Y hoy seguramente usted está pasando por una situación difícil que
El Señor sabe. Pero en medio de esa situación difícil, dele gracias a Dios. A pesar de las circunstancias que esté viviendo, dele gracias a Dios. Porque en medio de esas circunstancias, Dios tiene un propósito en su vida, de que crezca, que se desarrolle, que madure, que pueda vivir y desarrollar el fruto del Espíritu en su vida. Y dele gracias a Dios, porque cuando damos gracias a Dios, no importa cuáles sean las circunstancias, estamos diciendo gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas. Estamos reconociendo a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Creador. Y si Él es el que va delante de nosotros, el Señor nos dice, no se preocupen por nada. Y esa es la actitud de Pablo y de Silas en este contexto en que estaban hablando. Bueno, aunque los escritores, los autores, algunos autores hablan que lo que él estaban cantando ahí era el Salmo 18, el Salmo 19 y el Salmo 120. Estos son comentarios que hacen algunos escritores y que eran los mismos textos que leyó el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Pero bueno, yo hablo de estos salmos porque seguramente eso era lo que ellos estaban cantando y estaban contentos. Entonces, seguramente la situación y los otros presos dirían, pero ¿cuándo se van a callar estos locos que están allá en medio de nosotros aquí? No dejan dormir, no dejan reposar en medio de esta oscuridad, en medio de este silencio, porque en medio de todo eso dice que el texto que estaba totalmente oscuro, ¿no? Había una oscuridad, y ahí en el calabozo tenía como una rendija así pequeñita, dicen los comentaristas, que era como una especie de ventana, pero por ahí solo entraba un poquito de aire y medio entraba la luz, ¿no? Pero en ese momento había total oscuridad ahí en ese calabozo, ahí en esa cárcel. Entonces Pablo y Silas en sus corazones experimentan esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el Señor nos da a nosotros cuando nosotros confiamos en Él, cuando esperamos en Él, cuando creemos que el Señor es el que va delante de nosotros. Y esa era la situación. Y al momento empieza un terremoto. Imagínese usted el susto de los presos que estaban ahí. Y lo más berraco es que ellos estaban encadenados también. Ellos no podían salir de ahí porque en la cárcel no es como nosotros que un terremoto y salga para la calle o póngase. No, ellos estaban allá y no podían hacer nada. Estaban en esa situación todos los presos. Estaban ahí atados a las cadenas. Pero Pablo y Silas actúan con total tranquilidad. Porque ellos saben que el Señor es el que tiene el control y el que está actuando en medio de esto. Y presintiendo la situación del carcelero, porque históricamente era una humillación que a un carcelero se le volaran los presos. Y el castigo para el carcelero cuando se le fugaba un preso era la muerte. Y él sabía lo que le esperaba, el carcelero sabía lo que le venía a él, lo que le esperaba a él, la deshonra para él, para su familia, por no cumplir con la labor que le habían. Y Pablo, conocedor de esta situación que está viviendo el carcelero, van los dos donde está el carcelero. Porque bueno, a raíz de ese terremoto ya se habían soltado los pies, el cepo de los pies se había soltado y habían quedado libres. Entonces, ellos fueron donde el carcelero, y el carcelero en esa situación dijo, ya todos se volaron, ya todos se escaparon, y cogió la espada y se iba a matar, se iba a suicidar él mismo por esa situación. Y en ese momento llega Pablo y dice, no hagáis ningún mal, que todos estamos aquí. Seguramente cuando él escuchó esa palabra del apóstol Pablo, para él sería algo que le quitó un peso de encima tremendo, porque el que le diga al carcelero, no te preocupes que todos estamos aquí, no se ha escapado ninguno, todos estamos aquí, todos estamos, seguramente eso también fue un acontecimiento sobrenatural, en que hubiese estado la quietud de los presos ahí, porque los presos, esa situación, y se van y se vuelan, pero dice que se quedaron ahí, ninguno se voló, ninguno se fue, pero en todo eso el Señor tenía un propósito, porque el Señor tenía el control de todas las cosas, tenía el control de la situación que estaba viviendo en ese momento, y ahí quedaron ellos estáticos. Entonces el Pablo le dice, no te hagas ningún mal,
Y el carcelero no puede creer eso que está viendo, que está pasando, y las puertas abiertas y los presos no han escapado. Y entonces él toma, dice el texto, que toma a Pablo y a Sila y los lleva afuera, se arrodilla delante de ellos dos, de estos dos hombres, y les hace seguramente la pregunta más importante que nosotros, o que toda persona se debe hacer, o la pregunta más importante que nosotros deberíamos hacerle a la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que hace el carcelero. Seguramente para hacer esa pregunta ya le había escuchado acerca del Señor Jesucristo. Ya él sabía que era, y que él sabía lo que estaba hablando Pablo y Silas en el pueblo, en Filipos, y conocía algo de eso. Y él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mire la respuesta que da Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tremendo la respuesta que da Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4, 14, versículo 6. Entonces observemos que la respuesta se centra en la persona de Jesucristo. Es decir, que el Evangelio es cristocéntrico, porque es a través de Jesucristo, es a través del Señor Jesucristo en el cual nosotros somos salvos. Es a través del Señor Jesucristo que nosotros vamos a la presencia de Dios. Y hoy en esta mañana quiero que veamos rápidamente tres aspectos. Primero, la experiencia de la salvación. Y quiero que usted recuerde ahí en su casa cómo fue esa experiencia de la salvación, cómo fue esa experiencia que usted vivió, cómo fue ese regalo de ser alcanzado, de ser llamado por el Señor. Y empieza a pensar cómo fue esa experiencia, cómo fue la conversión. Porque aquí la conversión de este hombre, del carcelero, fue una conversión inmediata. Y mire que hay una nueva relación ahí entre Pablo, Silas y el carcelero. Hay una relación de amistad, en gratitud a todo lo que había hecho, en gratitud al Señor por todo lo que el milagro tremendo que sucedió en la vida de este hombre. Y ahí hay una nueva relación de amistad. Eso quiere decir también para nosotros que para nosotros llevar el Evangelio, la palabra de Dios, debemos ser amigos. Debemos tener amigos, debemos caminar de la mano con las personas. Y una de las maneras, diría yo que más eficiente y más de corazón, es el Evangelio uno a uno. El ganar una persona para Cristo, ser amiga, caminar con Él, acompañarlo en todo ese proceso de caminar, de conocer la palabra de Dios, porque el Señor nos llama a eso. Y un consejo, bueno, no consejo, pero sí empecemos a ganar amigos para Cristo. Primero para Cristo, pero nosotros en ese caminar vamos a tener una nueva relación de amistad con la persona. Y si usted tiene un amigo, háblele de Cristo, porque no hay nada mejor que hablar de Cristo a otras personas, porque sabemos que lo que estamos compartiendo, lo que estamos enseñando es algo maravilloso que va a durar para toda la vida. Entonces aquí hay una nueva relación y hay un desarrollo espiritual, porque Pablo no se quedó ahí. Pablo dice el texto que fue bautizado, que aceptó al Señor Jesucristo, que creyó, que lo aceptó, que se bautizó, y no solo él, sino toda la familia. Y aquí hay un mensaje inclusivo. Inclusivo quiere decir que no solo para el carcelero, sino para toda la familia del carcelero. Esto no quiere decir que si el carcelero fue salvo, toda la familia va a ser salva. No, la salvación es individual. La salvación es de cada uno. O sea, el Señor nos salva de manera individual. Cada uno tiene un llamado. El Señor es el que nos salva a nosotros. Pero aquí lo que está diciendo es un mensaje inclusivo. Es decir,
llama a toda tu familia. Bueno, aquí el contexto de la familia no es como es hoy. Para allá el contexto de la familia era la familia, eran los siervos, eran los sirvientes, los que estaban ahí, los esclavos, o eran los invitados aún. Bueno, aquí cuando está diciendo es para ese llamado, para que toda la familia, para que todo aquel que crea en Dios, para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, que lo reciba en su corazón, dice, será salvo. Aquí no incluye a los niños, porque parte del hecho de que cuando recibimos al Señor, cuando lo hacemos de manera consciente, cuando sabemos lo que significa que Jesús haya ido a la cruz y haya resucitado, es lo que significa. Cuando entendemos eso, por eso los niños seguramente, no es como enseña la iglesia tradicional, la iglesia católica, que los niños de una vez no, tienen que aceptar, todos tienen que seguir ese proceso, ¿no? Entonces, aquí dice tú y tu casa, entonces es toda la familia, pero cada uno tiene que surtir el proceso de creer y de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. No crea que porque usted es, por decir algo, usted es la mamá, ya sus hijos se salvaron. No, si usted es salvo, vaya y comparta la palabra a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos, a su yerno, a su nuera, a todos comparta la palabra, porque dice tú y tu casa, pero es con esa condición de que todos reciban, que todos crean en el Señor Jesucristo. Entonces dice que también es a la familia extendida, es al vecino, es a la ciudad, es al país, es a la región, es al continente, es al mundo, es a nivel general, pero empezamos por casa. Debemos empezar por casa, porque aquí siempre es importante decir que el cristianismo hay que vivirlo. La palabra de Dios hay que vivirla, no es solo conocerla y hablar y predicar y saber Biblia, no. La Biblia hay que llevarla en el corazón, hay que vivirla, permitir que la palabra de Dios permee nuestra vida, que nos transforme, que nos cambie, porque no podemos andar y vivir una vida de apariencia, sino vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Y por eso es importante empezar en casa. ¿Por qué? Porque la que más lo conoce a uno es el cónyuge, porque a ella sí no le podemos decir mentiras. Bueno, el que siempre nos conoce es Dios, pero ahí en la casa no podemos mentir. Ella es la que sabe cómo nos comportamos, si estamos viviendo la palabra de Dios, si somos mentirosos, si estamos ahí hablando por hablar o realmente estamos viviendo la palabra de Dios. Entonces la importancia de llevar la palabra a la familia y por eso muchos no han creído, por eso muchos no creen en el cristianismo, porque el testimonio de muchos que dicen ser cristianos no se refleja en su comportamiento, no se refleja en la palabra de Dios, sino que son iguales a lo que vive el mundo. Son los que mienten, son los que no tienen integridad, son los que roban, son los que hacen cualquier cosa. Y por eso el testimonio de cada uno de nosotros es importante, porque estamos reflejando al Señor Jesucristo a través de nuestra vida. Entonces, todo aquel que ha sido llamado está llamado a aplicar y a vivir la palabra de Dios. Y la vigencia del mandato, la vigencia es importante que hoy está vigente la palabra de Dios, hoy está vigente este mandato de ir y hacer discípulos, ir y hablar de otros, pero tengan en cuenta que empieza por nosotros, empieza por casa. Y guarde su testimonio, viva la palabra, no viva de apariencia, escudriñe la palabra, tenga un tiempo de oración. No podemos ser cristianos que no oramos, que no escudriñamos la palabra, porque en eso es que el cristianismo o usted como creyente, como cristiano, va a desarrollar el fruto del Espíritu, va a crecer. Esto no es aquí como de apariencias, de mostrar que yo sí soy. Entonces, ahí hago la pregunta nuevamente del título. ¿Cuál es tu carcelero que necesita un mensaje de ti? ¿Cuál es el carcelero? ¿Cuál es esa persona que tú tienes para compartir al Señor? Ora al Señor.
Que el Espíritu Santo dirija, que el Espíritu Santo muestre cuál es esa persona, cuál es ese carcelero que necesita, que está necesitado de conocer del Señor. Y el tercer punto, la necesidad urgente de compartir el Evangelio. Hace 8 días hablábamos que el mundo hay más de 7.800 millones de habitantes. Y de esos 7.800 millones hay 3.200 millones que no han oído hablar de Cristo. Es decir, que cerca del 42% más o menos no ha escuchado hablar de Cristo. Y no sabemos en todo el mundo. Hay regiones en donde menos se ha escuchado hablar de Cristo, en Asia, en África, en Europa. Hay un enfriamiento en América Latina. Entonces es importante que nosotros vivamos este texto, este mensaje, que es un ejemplo práctico de ir y hacer discípulos. Y seguramente el Señor y hemos hablado aquí en lo que es proclamar y lo que es discipular. El proclamar es hablar del Señor a otros. El discipular es formar, acompañar lo que crees que desarrolle. Aquí en esta iglesia hay un programa, un proceso de discipulado. Y si usted tiene una persona y dice, yo no sé cómo discipular, en la iglesia lo podemos discipular, lo puede traer, lo puede invitar a que se discipule. Y si usted sabe la palabra y lo puede discipular, discipúlelo, háblelo, porque es a través de su vida, es a través de su testimonio que usted va a ganar la persona para Cristo. Es decir, que usted está llamado a vivir la palabra de Dios, está llamado a vivirla como el Señor quiere que la vivamos. Porque hoy en Latinoamérica, a pesar de que es el continente con más cristianismo, con más, podemos decir, más avivamiento, que más personas han conocido y se habla abiertamente de Jesús, hay una pobreza de evangelio. Hay una pobreza de evangelio en nuestro continente. Hay muchos cristianos nominales, es decir, que se hacen o se dicen llamar cristianos de nombre, pero no viven, no practican la palabra de Dios. Porque se vive de emociones, porque se vive de promesas, porque se vive de las especulaciones y de las manipulaciones que muchos han caído, que muchos han sido víctimas de manipulaciones. Pero la palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios es más que eso, porque es el Señor Jesucristo, es el reino de Dios, es la manera, son los consejos sabios que nos muestra, que nos trae la palabra de Dios. Y ahí hay una pobreza de evangelio, porque si nuestro continente fuera un continente, cristiano, como la gran mayoría dice ser, seguramente no hubiese tanta corrupción, seguramente no hubiese tanta injusticia, seguramente no hubiese tanta maldad, seguramente no hubiese tanta pobreza, seguramente no hubiese todo lo que estamos viviendo. ¿Y eso por qué? Porque no se vive la palabra. Porque no se vive la palabra. Porque no llevamos, entonces hay una pobreza de evangelio, porque no hemos permeado la sociedad, porque no hemos permeado esta ciudad, este país. Y así como este país, están todos los países de Latinoamérica donde no se vive el cristianismo, sino de ser nominales, de decir que somos cristianos, pero la palabra hay que vivirla, la palabra hay que aplicarla en nuestra vida, y debemos ser influenciadores para otros, ganar a otros para Cristo, pero es necesario, y una vez más, que vivamos la palabra, que vivamos al Señor Jesucristo, que reflejemos al Señor Jesucristo en nuestra vida. De lo contrario, es muy difícil. Pero el Señor nos deja este mandato: vamos a hacer la gran comisión de ir y hacer discípulos, de ir y hablar a otros del Señor. Y ya para concluir, otra pregunta que ojalá la pueda contestar usted ahí o en su casa o donde esté. Otra pregunta: ¿puedes enumerar las razones del por qué estamos llamados a ir y a ser discípulos? Tú puedes enumerar esas razones por las cuales tú estás llamado, por la cual yo estoy llamado, por la cual todos estamos llamados a ir y a ser discípulos. Y se las voy a responder desde mi punto de vista, o desde que yo, primero,
por la admiración a Jesús, por admirar a Jesús, por la grandeza, por el amor, por la incondicionalidad del Señor Jesucristo que nos salvó. Y yo puedo dar gracias a Dios porque el Señor me ha rescatado seguramente de muchas cosas, de este mundo y de esta vida. Y bueno, yo no hablé del testimonio, pero yo en una noche, yo estaba en la calle, yo tenía alrededor de, bueno, unos 20, 22 años más o menos. Yo era un joven y estaba en la calle y estaba indocumentado y estaba en un sitio seguramente y llegó la policía. Y yo estaba ahí y no tenía ni papeles, y por el hecho de estar ahí, por no tener papeles, esa noche me llevaron digamos, a la estación de policía. No es al calabozo y eso, pero yo viví la experiencia de estar una noche en la cárcel, en ese lugar, que era un lugar abierto, con un frío terrible, y ahí pasé la noche. Y llamé yo a mi hermano, porque en eso era soltero, y llamé a mi hermano, llamé a mi esposa, a Diagne, que hoy es mi esposa, y le dije, mira, estoy aquí. Fueron y me sacaron, me llevaron los papeles, y bueno, pero viví una experiencia que es algo, para mí fue algo horrible, o sea, sentirse uno ahí en ese lugar, en ese sitio, con mucha gente de todo tipo, con pensamientos, ideas totalmente locas, contrarias, pero una experiencia para mí, digamos, que me llevó a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en este sitio? Si yo estoy estudiando, estoy en la universidad, vine a esta ciudad para salir adelante y estoy acá, ¿no? Entonces es algo que el Señor también nos llama y nos pone para reflexionar, pero es algo importante el saber por qué estoy llamado, por qué tengo que llevar la palabra, por qué tengo que transmitir, por qué tengo que ir y hacer discípulos. Primero por eso, por lo que ha significado el Señor Jesucristo para mí, primeramente porque me sacó de este mundo y de las cosas que estaba viviendo, de vivir para el mundo y de estar para el mundo. Le doy gracias a Dios porque un día me tocó, porque un día me llamó, porque un día transformó y cambió mi corazón, y eso para mí no tiene precio, y eso para mí es la total gratitud al Señor por transformar, por cambiar el corazón. Y yo creo que a todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que ha sido transformado, debería, en gratitud al Señor, en admiración al Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos, ir y proclamar, hablar de otros a Jesucristo. Y además porque es un mandato, dice la palabra, ir y hacer discípulos. Es un imperativo, y cuando se habla de un imperativo en la palabra de Dios, es una orden. Aquí no es que si quiere, sino que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, el Señor da este mandato: ir y hacer discípulos, ir y hablar, proclame, y si no puede hacer los discípulos, invítelos, llévelos a la iglesia, y si no, capacítese y usted mismo discipule y haga a la gente seguidor del Señor Jesucristo. Y hagamos un compromiso para evangelizar. Yo creo que es un propósito de Dios que cada uno de nosotros pueda evangelizar o ganar a alguien para Cristo. Empecemos por nuestra casa, después con el vecino, con el amigo, pero cuando hablo de casa hablo de la familia. Empecemos por ahí y hagamos un compromiso. Después de lo que hemos visto hoy, después de lo que hemos hablado a través de la palabra de Dios, escribe una nota, un compromiso con Dios de llevar al evangelio. ¿A cuántas personas te comprometes de compartirle del Señor? Y hágalo usted, no para mí, no para la iglesia, para usted. Para usted, haga un compromiso con el Señor, en gratitud, en admiración, y porque es un mandato, haga un compromiso de decir: Señor, quiero hablarle a 100, a 200, a 300, a 500, a todo el que se atraviese, le quiero hablar. Escríbalo. Y no conmigo, un compromiso con el Señor. Y eso, para el que no está viviendo la palabra, seguramente le va a animar a vivir la palabra, a desarrollar el fruto del Espíritu. Y les animamos una vez más, para caminar, les animamos una vez más para vivir la palabra de Dios. Y yo sé que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos somos pecadores. Aquí no hay ningún santo, ¿sí?
Seguramente sí justo porque fuimos justificados por Jesucristo, pero no somos santos y nos podemos equivocar. Y en este camino de caminar de la mano de Dios, seguramente nos equivocamos, pero el Señor está ahí presto para ayudarnos, para bendecirnos, para animarnos. Entonces, queridos hermanos, vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, por lo que el Señor es. Señor y Dios, Padre maravilloso, te damos gracias hoy en esta mañana, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, nos confronta, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos muestra cómo estamos. Y te pido, Padre maravilloso, en esta mañana, como tus hijos, como tu iglesia, Señor, que nos des la fuerza, que nos des la fortaleza, que nos des la sabiduría, Señor, para seguir adelante. Que nos des el ánimo nuevo que necesitas, Señor, cada uno, Padre maravilloso, para creer que tú eres el que va delante de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre maravilloso, ayúdanos, Padre bueno, Dios de la gloria. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, amado Padre. Gracias por la vida de cada una de las personas, Señor, que hoy se han conectado, Señor, a esta prédica, Señor, a este mensaje que tú tienes y has tenido para la iglesia, Señor. Gracias por los que hoy están aquí presentes, Señor, porque yo sé que tú has hablado al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Dios de la gloria, gracias, Padre maravilloso, gracias, Dios bendito, Señor. Y colocamos esta mañana, este día, esta semana que inicia hoy, la colocamos en tus manos, Señor. Descansamos en ti, Señor, y te damos gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.